Hola familia, soy Yani y quería compartirles algo que mencioné en el grupo Conexión sobre las raíces de amargura, basado en la palabra en Hebreos 12:15, que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Es importante que nosotros le pidamos a Dios que Él nos muestre qué raíces de amargura tenemos en nuestros corazones. Es por esto que en el Salmo 139, David le pide a Dios y le dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Por qué es importante que nosotros reconozcamos estas raíces de amargura? Porque muchas veces nos impiden avanzar, nos contaminan y con esto contaminamos al resto. Es por esto también que es importante el perdón, porque si nosotros perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos también nos perdona. Tal como aparece en Mateo 6, en el versículo 14, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es importante que nosotros tengamos intimidad con Dios, le pidamos que nos muestre qué cosas nos están estorbando en nuestro corazón para que nosotros podamos seguir adelante, que aprendamos a perdonar aunque sea un proceso difícil. Cuando empecé mi vida en el cristianismo me di cuenta que tenía una raíz de amargura muy profunda debido a diversas situaciones que ocurrieron en mi pasado, pero estoy en el proceso de perdonar y por eso te invito a ti que así como le pedí a Dios, tú también le pidas que pases tiempo con Él y que con esto puedas seguir avanzando y siendo libre de estas raíces de amargura que nos contaminan y podemos pasar a llevar o dañar a muchas personas más. Eso quería compartir con ustedes, familia. Les envío un abrazo enorme, cuídense mucho y nos vemos. ¡Chao! Hola amiguitos de la Igle Kids, bienvenidos a este espacio infantil. Les habla la tía Carlita y hoy tengo para compartir un hermoso mensaje. Pon mucha atención. Que no, que es azul. No es azul, es verde. ¿Verde? Ni que fuera pasto. Chicas, ¿cómo están? Yo la he visto muy claro y es verde. Hasta tengo una foto. Que no, que es azul. Todo mundo sabe que es azul. ¿Pero qué tanto discuten? Qué bueno que llegaste. Llevan toda la mañana peleando. Que es azul, te digo. Si serás necia. Necia tú, ¿qué no entiendes? Yo sí entiendo, tú no entiendes. Ay, no se puede con gente como tú. Ya no quiero hablar contigo. Pues ya no me hables si no quieres. Tranquilas, chicas. ¿Por qué discuten tanto? Están peleando por el color del agua. Matilde dice que es azul y Sara que es verde. Claro, yo he ido al mar y vi que el agua es azul. Pero mi tío vive frente de una laguna y yo vi el agua verde. Hasta me saqué una foto ahí. En realidad, las dos tienen razón y las dos están equivocadas. ¿Cómo? El agua pura es insípida, inodora e incolora, lo que significa que no tiene sabor, olor ni color. Es transparente como lo vemos en un vaso o en una botella de agua. El fenómeno que hace que veamos el mar azul se llama dispersión de Rayleigh y fue formulado por este gran físico y profesor universitario británico ya hace más de 100 años atrás. Lo que Rayleigh descubrió es que las ondas electromagnéticas que forman la luz penetran en los cuerpos transparentes, pero al chocar con pequeñísimas partículas que siempre existen, se produce una separación de las distintas frecuencias que forman la luz. Algunas son absorbidas por partículas del agua, mientras que otras son reflejadas. Las frecuencias que se reflejan en esas micropartículas que existen en el agua son casualmente las de color azul. El efecto de dispersión de Rayleigh aumenta a mayor grosor del material. Es por eso que el mar adquiere un color azul más oscuro cuando tiene mayor profundidad. Pero el tono también es afectado por otros componentes, como la sal, algas u otras cosas que pueden haber en el agua. ¡Ah, qué interesante! Yo nunca imaginé todo eso. Yo tampoco.
¿Cómo sabes tanto? Pues lo aprendí en la escuela y en los libros. ¡Wow! Creo que voy a poner más atención a las clases. Entonces, resulta que nos estábamos peleando por algo que ni siquiera sabíamos bien. Lo siento mucho. Creo que debí escuchar tu punto de vista. No te preocupes, yo también siento no haberte escuchado. Es importante escuchar la opinión de todos y respetarlas. Y sobre todo, no perder la amistad. Escuchar otros puntos de vista y respetarlos. Eso se llama tolerancia. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Efesios 4:2. Pero qué buen versículo bíblico que nos enseña sobre la paciencia. Debemos tolerar a nuestros amigos cuando tienen una opinión diferente a la nuestra. ¿Te parece si hacemos ese compromiso? Muy bien. Nos vemos en una próxima Igle Kids. Un abrazo para todos ustedes. Chao, chao.
Hola, queridos amigos, familia, hermanos en la fe. Hoy día voy a acompañarlos y yo en algunos minutos vamos a compartir un mensaje, una palabra y una experiencia que el Señor me ha mostrado a lo largo de mi vida como creyente. Y lo que quería compartir con ustedes hoy día está asociado a nuestros sentimientos, a nuestras emociones y cómo eso lo podemos hacer conjugar con la voluntad de Dios y con lo que Dios quiere para nosotros. Es que de eso es lo que les quiero compartir hoy día. Nosotros sabemos y hemos leído incluso las Escrituras y nos han hablado de esto, etcétera, y nos han dicho siempre que todas las cosas cambian, excepto Dios y excepto la palabra de Dios. Y muchas veces hemos escuchado que Dios es inmutable, que es eterno, y por lo tanto lo tenemos eso en nuestro conocimiento. Lo importante es cómo ante eso nosotros entonces tenemos que vivir en Cristo con algo que a nosotros nos acompaña siempre y que cambia muchísimo, y que son nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras intenciones. Entonces, ¿cómo hacer conjugar y cómo Dios ve eso, ¿no es cierto?, de nuestra naturaleza como personas, como seres humanos, en el contexto de su obra, de la palabra de Dios? El hombre y el ser humano siempre cambian, nosotros cambiamos, nuestros sentimientos, nuestras emociones nos hacen cambiar muchas veces de ideas, nos hacen cambiar muchas veces de decisiones en nuestras vidas. A veces nos levantamos un día alegres, en otro momento puede que no nos levantemos muy alegres, en la mañana puede que andemos un poco más callados, en la tarde con más ganas de hablar. O sea, eso en nuestra vida es parte de lo que somos, ¿ya? Pero lo importante es que nosotros sepamos, sepamos, ¿no es cierto?, que tenemos emociones, que nuestras emociones cambian, que no es que tengamos que negar nuestras emociones, pero tenemos que aprender a vivir en Cristo sin ser controlados por nuestras emociones, sin que nuestras emociones sean las que guíen nuestra vida, sino siempre la guía que sea Dios. Y Dios, como ya sabemos y hemos escuchado muchas veces, es inmutable, ¿ya? Si nosotros leemos, por ejemplo, en Efesios 5:25, las Escrituras nos dice: ame cada uno a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué significa eso? Ya no lo estoy viendo como en el contexto del matrimonio, sino que en la vida de un creyente. Eso significa que Dios no quiere que nosotros neguemos nuestros sentimientos. No es malo que nosotros tengamos emociones y que tengamos sentimientos. Dios nos pide que amemos a nuestras esposas. A los hombres casados, amen a sus esposas. Así como Cristo amó a su iglesia, Cristo tuvo emociones, tuvo sentimientos. Cristo nos ama a nosotros, Dios nos ama. Por lo tanto, no debemos negar, ¿no es cierto?, nuestras emociones. Sin embargo, en muchas otras partes nosotros podemos leer o podemos vivir, ¿no es cierto?, acerca de lo que significa la inmutabilidad de Dios, ¿ya? Por ejemplo, en 1 de Pedro 7 se nos dice: pongan todas sus preocupaciones y consideraciones en las manos de Dios, porque Él cuidará de ustedes. ¿Qué significa esto? Que nuestras ansiedades, porque dice nuestras ansiedades también, que a veces nos hacen tomar unas u otras decisiones, las pongamos en manos de Dios. Nuestras emociones, pongámoslas en las manos de Dios. No las neguemos ni las evitemos, son parte nuestra, pero pongámoslas a los pies de Cristo, pongámoslas en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque la ansiedad o las emociones son estados de agitación, de inquietud, de efervescencia, a veces de tristeza, y eso es cambiante. Los seres humanos somos así.
Yo puedo dar, por ejemplo, una circunstancia que a lo mejor es conocida para todos. Si viene un vendedor, yo he visto mucho y analizo mucho a los vendedores a veces. Un vendedor de seguro, ¿qué va a hacer? Se va a acercar probablemente a nosotros y nos va a decir, nos va a hablar de la educación de nuestros hijos, cuántos hijos tenemos, qué es lo que queremos para nuestros hijos, y va a hacer que resaltemos nuestras emociones y que nuestras emociones aparezcan. Nuestra emoción de amor y sentimientos de amor hacia nuestros hijos aparezcan a flor de piel. ¿Para qué? Para decirnos después que en realidad el futuro de esos hijos a lo mejor no está asegurado. ¿Qué pasa si el día de mañana usted queda sin trabajo? ¿Qué pasa si el día de mañana, ojalá eso no pase por supuesto, usted fallece? Sus hijos van a poder seguir estudiando en el mismo colegio, sus hijos van a poder tener la educación y la vida que usted quiere para ellos. Probablemente no. Por lo tanto, entonces yo le ofrezco este seguro para que usted cubra esa necesidad que se produce a raíz del temor. El temor de no poder entregarle a nuestros hijos lo que nosotros queremos. Entonces, la publicidad en general, ¿verdad? La publicidad en general, el marketing, estudia las emociones del ser humano y trabaja con las emociones del ser humano y manipula las emociones del ser humano. ¿Para qué? Para que tomemos decisiones que en realidad no siempre son las más indicadas para nosotros. ¿Cómo podemos entender que haya, por ejemplo, una casa muy pequeña con gente humilde que a lo mejor tiene goteras en su techo y que existe allí en esa casa un televisor de 50 pulgadas que vale 500 o 600 mil pesos? ¿Cómo podemos entender que a veces nosotros mismos, ¿ya?, nos hemos gastado un dinero en algo que a lo mejor no era lo que necesitábamos y a los 2 o 3 días nos arrepentimos de eso? O contratamos un seguro, o compramos algo, o nos compramos, nos gastamos un dinero que a lo mejor era para otra cosa. Nos hemos equivocado muchas veces. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y por nuestras emociones, ¿ya? Y ante eso, en realidad, Dios nos dice, yo soy inmutable por toda la eternidad. Entonces, si nosotros leemos, por ejemplo, en Santiago 1:17, dice lo siguiente: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros del Padre. ¿Ya? Y más adelante dice, el mundo cambia. Perdón, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Cuando nosotros caminamos y miramos nuestra sombra, cuando vamos avanzando, la sombra va cambiando su forma, si pasa por sobre un palo, por sobre un poste de la luz, por sobre una piedra. La sombra va variando a medida que avanza. Pero Él no cambia ni varía como lo hace nuestra sombra cuando caminamos y cuando estamos en movimiento. Por lo tanto, nuestras emociones no deben ser negadas. Sin embargo, debemos reconocer que nuestra vida y entender que nuestra vida no puede ser manejada o basada, cimentada en nuestras propias emociones. Ese es un camino importante que nosotros debemos seguir. Nosotros hemos orado por tener intimidad con Dios, por conocer más a Dios. Hemos orado por tener sabiduría, revelación de las Escrituras. Y hemos estado mucho tiempo en eso y muchas personas han compartido sobre esto en la iglesia. Sin embargo, a veces en ese caminar nos dejamos llevar por nuestras emociones. Nosotros tenemos que aprender que, por ejemplo, para algo tan importante como leer las Escrituras, nosotros no tenemos que interpretar las Escrituras, porque una interpretación pasa por lo que yo vea en las Escrituras. Por lo tanto, va a pasar por un filtro que son mis vivencias personales, mis emociones, mis sentimientos, incluso el estado de ánimo que yo tenga ese día. Sin embargo, si nosotros dejamos nuestras emociones y nuestros sentimientos y nuestras interpretaciones de las Escrituras de lado, y lo que pedimos es revelación de las Escrituras de parte del Espíritu de Dios, entonces el camino señalado a través de lo que leamos será la voluntad de Dios. Aprendamos nosotros entonces a no negar nuestras emociones ni anularlas, porque nosotros debemos amar a nuestros hijos, a nuestra esposa, entre nosotros.
A mí me encanta cuando veo a los hermanos, cuando alguno viene a mi casa y yo puedo atenderlo y lo abrazo y conversamos y afloran un sentimiento que es muy válido y que es del amor que yo siento por esos hermanos. Sin embargo, no es ese amor, ¿no es cierto?, el que tiene que conducir nuestra vida, ¿ya? Incluso es el amor de Dios que se genera en nosotros, pero el Espíritu de Dios es el que nos va revelando las Escrituras para que lo que nosotros entendamos de las Escrituras sea revelado por el Espíritu Santo y no interpretado por nuestras emociones, para que las decisiones que tomemos cada día en nuestro caminar estén basadas en la voluntad de Dios y no en el temor que nosotros podamos sentir. Hay cosas que nosotros a lo mejor nos causan temor, pero si Dios quiere que las hagamos, tendremos que vencer ese temor para hacer la voluntad de Dios igual. Hay algunos momentos en los que nosotros no nos gusta algo. Hay cosas que a lo mejor no nos gusta hacer. Y si Dios quiere que la hagamos, a lo mejor a mí no me gusta leer, ¿ya? Sin embargo, no puedo decir yo, como no me gusta leer, nunca voy a leer las Escrituras. Dios quiere que leamos las Escrituras. A lo mejor no voy a leer 10 horas al día, leeré menos, pero tendré que pedirle a Dios la gracia para poder hacer su voluntad, aun cuando esa voluntad que Dios tiene para mí no sea ni coincida con la que yo tengo. Aunque me corresponda hacer algo que a mí no me guste, hacerlo igual. ¿Por qué? Porque no debo dejarme llevar por mis gustos, por mis sensaciones, sino por la voluntad de Dios. Cuando Alexis nos compartía el fin de semana pasado acerca de subir al ring, ¿no es cierto?, y no sentir temor o no dejar que a veces el desánimo nos haga mantenernos, ¿no es cierto?, fuera del campo de batalla finalmente. No, Dios quiere que nosotros entremos al campo de batalla, pero para entrar a ese campo de batalla tenemos que entrar, como también nos decía el otro día Alexis, con los dones que Dios nos da, con las armas que Él nos entrega. Y esas armas y esos dones deben ser administrados por el Espíritu Santo y por la voluntad de Dios en nosotros, no por nuestras emociones. Con nuestras emociones nosotros podemos cometer errores, ¿ya? Recordemos lo que le sucede a Abraham y a Sara o Sarai en ese momento, cuando Dios le promete a Abraham que tendrá una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y le dice, mira las estrellas, así será tu descendencia. Pero en algún momento Sara sintió el temor de que no se cumpliera esa promesa porque ella ya está en una edad muy avanzada. ¿Y qué es lo que hizo Sara? Habló con Abraham y le dijo, para que se cumpla la voluntad de Dios, tú ten un hijo con mi sirvienta, con la sirvienta egipcia. Y Abraham le hizo caso y tuvo ese hijo. Ambos se dejaron llevar por sus emociones, por sus sentimientos y no por la voluntad de Dios. Y Sara tenía la mejor de las intenciones. Yo no pongo en duda que Sara tenía una buena intención cuando le dice eso a Abraham. Y yo tampoco creo que Abraham lo haya hecho con una mala intención. Ambos actuaron con una buena intención, pero actuaron guiados por sus emociones, por sus sentimientos y no por la voluntad de Dios. Pidámosle a Dios entonces y oremos para que nos enseñe a hacer la voluntad de Él basados en las revelaciones del Espíritu Santo y no en nuestras emociones, porque si no, o vamos a pasarnos o vamos a quedar cortos. La justa medida viene solo de Dios. La revelación de las Escrituras es lo que tenemos que pedir nosotros. Yo te pido hoy día, Señor, danos revelación de las Escrituras. Danos revelación de la voluntad de Dios. Espíritu Santo, llega al corazón de cada uno de nosotros
a los corazones y a las mentes de cada uno de los jefes de familia, para que puedan conducir a su esposa, a sus hijos, para que puedan mostrarles la voluntad de Dios, para que las decisiones que cada uno de nosotros tome sea basada en la voluntad de Dios, no en nuestras emociones, no en nuestro temor, ni tampoco en nuestras buenas intenciones, sino guiadas por el Espíritu de Dios, para que la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Papá, sea hecha en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Yo te pido, Señor, y te agradezco infinitamente por haber dejado el Espíritu Santo con nosotros, porque Él nos revela, porque Él nos enseña y Él nos muestra cuál es tu voluntad y cuál es tu palabra. Sigamos esa voluntad, sigamos esa palabra y danos valentía para dejar de lado nuestras emociones, nuestros intereses y nuestras intenciones y tomar tus intenciones, tu voluntad y tu camino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que en el corazón de cada uno de ustedes este mensaje sea revelado como palabra de Dios. Un abrazo para todos. Al que es digno de recibir mi alabanza, al que es digno de recibir mi adoración, al que es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, a Jesús. Al que es digno de recibir toda la gloria, al que es digno de recibir todo el honor, al que es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, a Jesús, a Jesús, magnífico Dios, al único gran yo soy. Me postro ante ti y te adoro, mi Señor. Al que es digno de recibir mi alabanza, al que es digno de recibir mi adoración, al que es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, a Jesús, magnífico Dios, al único gran yo soy. Me postro ante ti y te adoro, mi Señor, magnífico Dios, al único gran yo soy. Me postro ante ti y te adoro, mi Señor, magnífico Dios, al único gran yo soy. Me postro ante ti y te adoro, mi Señor, magnífico Dios, al único gran yo soy. Me postro ante ti
postro ante ti.